Nuestro estudio de hoy. Sueña el rey que es rey y vive con su engaño hasta que la muerte lo despierta. Y sueña el rico con ser rico, mientras el pobre también sueña con algún día ser rico. Todos por igual sueñan aunque nadie los entienda. Un extracto del soliloquio de Pedro Calderón de la Barca, cuando Segismundo pensaba entre la vida y la muerte, y quizá también el más famoso de la lengua hispana. Pero si eso no les parece suficiente, escuchen esto. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Morir o dormir. Quizás soñar. Allá hay algo que detiene al mejor de los hombres, la muerte, aquel país que aún está por descubrirse. Extracto del soliloquio de William Shakespeare en su obra de Hamlet, cuando éste también piensa entre la vida y la muerte, y quizá el más famoso de la lengua británica. Recién escuchamos algunos monólogos del mundo del siglo pasado, quizás, que son bastante hermosos. Ahora imagínense conmigo aquellos monólogos, aquellos concursos de oratoria, aquellos debates literarios que sucedían en el Areópago griego. Pueden imaginarse estar en medio de esas personas, escuchando sus mentes superdotadas con tan bello lenguaje. Pero cuidado, es cierto, en ese momento estaba de moda, pero no fue ahí donde empezó. Donde realmente empezó esto fue miles de años antes, donde se empezaron a recitar poemas, donde los soliloquios iban más allá de ser hermosura de lenguaje, iban a ser adoración para nuestro Señor. Pero para llegar a ese nivel, donde nuestro lenguaje está adorando al Señor, donde nuestro lenguaje está diciendo algo que es para edificar a otros, se necesita la unción del Espíritu Santo. Se necesita que el Espíritu Santo esté hablando a través de nosotros. Ahora escuchen uno inspirado por el Espíritu Santo. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies. Es que estuve con envidia. Me llené de envidia por los arrogantes. Viendo su prosperidad, aun cuando eran malos. Parece que ellos no pasan trabajo como nosotros los mortales. Y para colmo, la petulancia los corona. Seré como ellos. Me portaré y hablaré como uno de ellos. No. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué he dicho? ¿Tan torpe he sido? Señor, soy como una bestia delante de ti al haber proferido esas palabras. Y esto como un pequeño ejemplo de los soliloquios más hermosos de los cuales el libro de los Salmos está plagado. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado El soliloquio de Asaf. ¿Por qué prosperan los malos? Libro de los Salmos, capítulo 73, del verso 3 hasta el 7. Por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Soliloquio de Asaf. ¿Por qué prosperan los malos? Capítulo 7:3, vamos del verso 3 hasta el 7. ¿Listas sus Biblias? Aún algunos están sentaditos, les esperamos. Salmo 7:3, vamos del verso 3 hasta el 7. Adelante. ¿Por qué tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios no hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Señor, te suplicamos que esta mañana tu Espíritu ministre en nuestras vidas. Ni Carlos ni yo podemos bendecir a tu pueblo. Somos los más necesitados. Aun cuando aprendiéramos 30 soliloquios y quisiéramos recitarlos, esto sería ridiculez ante la necesidad espiritual que tenemos. Sabemos que eso solo lo cubre tu Espíritu, tu misericordia obrando en favor de tu pueblo cuando hombres y mujeres vienen con un corazón contrito y humillado. Por favor, ministranos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Ya habrán deducido que el estilo literario de esta pieza no es un canto. Les dije cuando empezamos a estudiar el libro de los Salmos, no todas son canciones, son piezas literarias. Esto literalmente es un poema que se recita en el arte del soliloquio o de un monólogo. Su autor pareciera anónimo, aunque la mayor parte creen que fue Asaf, y de no haber sido Asaf, fue cualesquiera de sus discípulos, aunque nosotros insistiremos que es de Asaf. El contexto de este salmo es en ese momento donde todavía existía la monarquía, donde había reyes que gobernaban sobre los pueblos. Y también el contexto sobre la persona, es obvio que él está pasando por un momento, quizás le podríamos llegar a decir el inicio de un pecado. Lo que él está diciendo acá es un sentimiento bastante honesto de algo que él está sufriendo. Parece que esto que él está sufriendo puede incluso llevarlo hasta dudar de su fe en Dios, quizás hasta negar o perder su fe en Dios. Pero eso, lejos de ser un desliz moral, quizás puede llegar a ser, pienso yo, que en realidad es algo que él está argumentando consigo mismo, un argumento que va y viene en su cabeza, porque él sabe lo que es bueno, lo que es malo, él sabe lo que debería de hacer, él sabe lo que quisiera hacer, pero no lo está haciendo. Asaf estaba en ese momento, Asaf sabía lo que había de hacer, pero algo le estaba interrumpiendo. Y es que regularmente el soliloquio es una contienda contra el que se expresa, pero es una contienda no con su auditorium, sino que consigo mismo. Y ese es el punto. Él no entendía por qué los pecadores, como él los llama, los malos, pero en nuestro español diremos, los que no muestran respeto por Dios, los que no lo sirven, los que no están involucrados en un ministerio, o mucho peor aún, los que se burlan de la grandeza de Dios, pero prosperan. Todo parece que les va bien y quizá usted nunca ha pasado algo como esto. Debe entender un poco más la posición de Asaf. Él era un empleado del templo, esto lo convierte en un asalariado. No estamos diciendo que su salario era paupérrimo y que no cubría sus necesidades. Seguro que sí. Quien instituyó los salmistas fue David. Era la época de oro. Seguro habían sueldos que satisfacían las necesidades, pero no complacían pequeños gustos o pequeños lujos. Y aquellos a los que Asaf ministraba, estos sí tenían lujos, estos sí se daban pequeñas satisfacciones. Y es entonces donde entraba su conflicto existencial, o debo decir, su conflicto espiritual. Y es que Asaf, sí trataba de vivir conforme a las normas y a las éticas del reino. Por supuesto, era el reino de Dios.
y estaba la ley de Dios, y este trataba de cumplirla, este trataba de complacer a Dios con sus actos. Este sí trataba de vivir bien. El problema es que mientras él estaba viviendo bien, estaba compartiendo tiempo con esas personas que decidían no adorar a Dios, decidían simplemente no obedecerle. Como la canción que estábamos recién adorando dice, los que aborrecen tu presencia. Ese era el tipo de personas, esos que aborrecen la presencia de Dios, que cuando están orando no se sienten bien, cuando están cantando no les gusta, porque ahí está la presencia de Dios. En ese momento estaba Asaf, y podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces estamos tratando de venir a la iglesia? Estamos tratando de orar a diario, leer la Biblia a diario, y parece eso no ser suficiente porque otros están mejor que nosotros. Vemos que otros están viviendo mejor. Hasta parece como que si nosotros somos los que estamos haciendo algo mal. Es que a los ojos de los hombres eso es lo que parece, y déjenme citar un ejemplo puntual. No estoy hablando ni comparando a Carlos o a este servidor con Asaf o uno de sus discípulos, más bien, y lo hago con mucho respeto y creencia, los compararé con los que son líderes, diáconos o servidores de nuestra iglesia, los que en realidad se convierten en pastores para ustedes. Algunos de ellos están pasando privaciones, y privaciones significativas, y no exagero cuando digo que uno o dos de ellos tuvieron que bregar esta mañana porque no había suficiente dinero para el bus de ellos y su familia. Y ellos son los que vienen a la iglesia a dirigir un equipo de fútbol, son los que dirigen un ministerio, son los que a veces pasan al púlpito, son los que están animándoles a ustedes a memorizar los versos que el pastor sugiere desde el púlpito. Son los que están animándoles a ustedes a estar temprano en los cultos y adorar al Señor. Son los que están memorizando la Biblia. Son los que están sirviendo. Y ellos ven en medio de su rebaño 2 o 5 de ustedes que poco les importa servir a Dios. Están enredados en 10 cosas que no honran a Dios. Peor, hay otros que no simplemente no sirven a Dios, sino que además comparten tiempo con los que se burlan de Dios. Y resulta que los que están haciendo eso entraron no con problemas de pagar el autobús, entraron en un coche nuevo. No solo fue eso, fueron 2 o 3 coches, porque su grupo familiar. No solo es eso. En realidad, con cierto gesto de compasión, llegan donde Asaf, al que está sufriendo privación, ponen su mano en el hombro y le dicen: mira, hermano, no hagas ningún ademán, te voy a dejar esta ofrenda. Yo sé que sos un siervo, pero se nota que apenas y te vestís. Se nota que estás pasando mal. Y como Dios es bueno conmigo, ahora yo quiero ser bueno contigo. Asaf está harto de eso. Asaf dice: yo les conozco. Él está sufriendo tanto en medio de esto. Y aquí es donde va el siguiente argumento. Así que acompáñenme y vamos hacia el verso 13. Siempre 73:13, amén. Capítulo 7:3, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos
En asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Este tipo tenía agallas. Voy a explicarles. Admite con toda honestidad, aun cuando es vergonzoso, que finalmente le importaban otros. Este no es un defensor de los pobres, ¿eh? No vaya usted a equivocar y colocarlo en un pedestal incorrecto. Él dice, no me importa cómo la están pasando otros. Soy yo el que estoy harto y siento envidia de que los que viven peor que yo ante Dios la pasan mejor que yo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que los que viven a su antojo les va mejor? Era algo como esto. Pónganse a pensar conmigo en esas personas famosas, en los artistas de televisión, en los grandes negociantes, en los deportistas, a esas personas que en los medios lo siguen, a esas personas que cuando ellos hablan hay cámaras alrededor. La mayoría de esas personas, ¿qué es lo que hacen sino hablar de sus riquezas con altanería? Algunos hasta promocionan su homosexualidad. Algunos se les nota la perdida manera en la que gastan el dinero. Y parece que a estos la vida les va de maravilla. Parece que estos no tienen ningún problema. Y el problema es que ellos ni siquiera tienen el deseo de buscar al Señor. Ellos ni siquiera están arrepentidos. Ellos no tienen el querer por hacer el bien, de querer buscar más a Dios. Estos son aquellos que aborrecen su presencia. Asaf estaba en ese momento viendo a esos que aborrecen su presencia. Y él empieza a preguntarse, ¿acaso estoy haciendo algo mal yo y he estado guardando mi corazón por nada? A ellos les va mejor. Asaf tenía un sentimiento que lo estaba confundiendo. Y sabemos de quién viene la confusión. Era envidia, pero tiene el coraje para admitirlo y públicamente decirlo. Estoy harto de que a ellos les vaya mejor. Estoy tan lleno de envidia que basta ya. Seré como uno de ellos. Hablaré como ellos y me portaré como ellos. Ya no lavaré más mis manos en inocencia. Ahora haré lo que ellos hacen. Y este es un buen punto para que usted y yo nos comparemos con Amán. Y usé el verbo comparar para decirles que el grave pecado de la envidia nace cuando empezamos a compararnos con otros. Asaf estaba comparando su vida con la vida de aquellos a los que ministraba. Y es aquí donde ese demonio llamado envidia empezó a destruir el corazón de Asaf. Y si ustedes creen que yo parezco amarillista al decir ese demonio llamado envidia, escuchen lo que el pagano Dante Alighieri dice. Como dijo él, habían poemas de gente secular que ellos veían la envidia de esa manera. Dante era uno de ellos. En su poema sobre el purgatorio, decide castigar a aquellos que habían puesto sus ojos en las pertenencias de otros, que habían deseado lo que otros tenían. Los decide castigar cosiéndole los ojos. Así ellos ya no verían más. Él comprendía el perverso deseo que hay detrás de desear lo que otros tienen, mirar lo que yo tengo y querer lo que el otro tiene. Él no era el único en realidad, habían otros. El otro es el famoso cazador de brujas, el cardenal Bisbal. Este no solo compara la envidia con algo tan malo, esto incluso le pone una figura del famoso Leviatán. Se conoce el Leviatán de Job, pero también se conocía en ese momento como el Leviatán, como un monstruo destructor, un demonio. El cazador de brujas decide decir, la envidia es el Leviatán. Decide hacer la comparación porque conoce cuánto destruye el Leviatán y quiere dar a entender cuánto nos va a destruir la envidia.
Válido es pensar. Escritores paganos que no conocen a Dios colocan la envidia, el cazador de brujas como un demonio y Dante Alighieri como una enfermedad tan mortal que es mejor coserle los ojos a los que la padecen. Lo irónico es que los que sí conocemos de Dios, los que sí conocemos su palabra, parece que no creemos que la envidia sea un demonio que está provocando influencia en nuestras vidas. Y hermanos, pudimos callar todo lo anterior. Si usted y yo entendemos lo que voy a decir de aquí en adelante y lo que Carlos compartirá, pues eso es suficiente. Diría yo que lo que hemos dicho antes es solo la antesala y solo hemos querido en forma muy paupérrima evocar la belleza literaria de Asaf. Pero ahora, en nuestra jerga, el asunto es este. Si usted y yo no reconocemos que la influencia demoníaca de la envidia está llevando nuestras vidas por un abismo, usted y yo vamos a caer en ese abismo. Asaf estaba ahí hasta que lo reconoció, pero vean cómo lo reconoció. Capítulo 73, verso 16. Capítulo 73, verso 16. ¿Están listos? Lo leemos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Paren. ¿Hasta cuándo entendió? ¿Hasta cuándo entendió? Ahora pongan esto en nuestro propio español. ¿Hasta cuándo entendió? Estoy de acuerdo, ustedes lo dijeron correcto de forma literal bíblicamente. Entendió hasta que entró al santuario de Dios. Ahora pongámoslo en nuestra jerga. ¿Hasta cuándo entendió? Cuando entró a la iglesia. Cuando estudió esto. Él estaba en un conflicto teológico bárbaro. Carlos les explicó, estaba a punto de perder su fe, caer en el pecado imperdonable. Algunos de ustedes quizás están muy cerca de ese abismo, están distantes de Dios, fijándose en la vida de otros, hasta que entraron a la iglesia. Sigue. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Este es el asunto. Tenía un conflicto intelectual bárbaro y no lo juzguen. El tipo tenía una educación académica por encima del promedio. No en vano era el líder de los artistas, no solo eran músicos, estos eran hombres de letras. Así es que el conflicto intelectual para él era un desliz mucho mayor a cualquier conflicto o pecado moral, mucho más severo, porque esto lo puede llevar a cualquier pecado moral. Pero al fin, en la casa de Dios, él reconoce y dice, es mi envidia. ¿Qué me importa finalmente todo esto? Aquí están los que me provocan ese sentimiento, a los que yo culpo. Y sucedió que él recordó, cuando un hombre entra a la casa de Dios con un corazón contrito y humillado, Dios empieza a hablar a su corazón. Y quizás esta mañana usted entró como yo, con envidia, con celos, con remordimiento, con amarguras, pensando en cosas materiales. Y si el corazón fue contrito y humillado, entonces la presencia de Dios viene y le está diciendo a usted y a mí, no se da cuenta que no son los demás los culpables de su grave pecado, es su envidia. En ese momento que él estaba dentro de la casa de Dios, empezó a suceder este monólogo. Así que pongan esa imagen conmigo, que Asaf está en la casa de Dios, está con ese
espíritu humillado. Y Dios le dice, Asaf, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo fuera de tu llamado viendo lo que otros hacen? ¿Qué estás haciendo ocupando los dones que te di, las habilidades de las cuales yo me he placido en darte? ¿Qué estás haciendo? Asaf le responde, he estado viendo a otros y he estado viendo cómo prosperan. ¿Cómo no voy a estar así? Dios le responde, y en este momento yo creo que mientras Dios le responde, va entrando gente que Asaf conoce a la casa, y miren lo que sucede. En ese momento que Dios le responde, le dice, si así fuera el asunto, entonces ¿qué? De todos modos, el sol sale para el bueno como sale para el malo. No eres tú el que decide. Y con cierta ternura, yo creo que Dios le puso esto en el corazón. Y si así sigues creyendo, si tienes esa torpe conclusión, ¿por qué crees que ellos sí están bien? Y en ese momento creo que las personas empiezan a entrar y Dios empieza a hablar a Asaf. Como un pequeño paréntesis al arte de este pasaje, cuando Carlos platica conmigo, eso es un coloquio. Cuando yo decido platicar con ustedes sin que ustedes me respondan, eso es oratoria. Pero cuando yo decido contender conmigo mismo sin que ustedes aparezcan, es un soliloquio, es un monólogo. Asaf, con tremenda capacidad académica, toma los tres estilos, platica con Dios, de pronto contiende consigo mismo y de pronto contiende contra su auditorio. Ahora Carlos refiere que discutió con Dios, porque Dios le dijo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué te importa si a los demás les va bien? Ese no es tu asunto. Y ahora él está reconociendo su grave pecado, y es entonces donde él dice, ay, Dios los refuta un poco más, ya que tanto te preocupa cómo viven los otros, ¿por qué no abres un poco más tus ojos? ¿Por qué crees que hay tanto hombre rico que termina suicidándose? ¿Por qué crees que hay tantas familias adineradas que sus hijos están enredados en homosexualismo? ¿Por qué crees que se encierran y tienen todos los juguetes que la tecnología pueda prodigarles? Porque no tienen un minuto de paz entre ellos. No tienen nada. En contraste, tú lo tienes todo. Ellos a veces no tienen ni siquiera una pareja que los ame y los quiera. Tú tienes todo. Lo que el dinero no puede comprar. ¿Qué te importa entonces lo que el dinero compra si finalmente el dinero no te hace feliz? Es entonces cuando Asaf recita el verso más hermoso de este capítulo. Vayan al versículo 28. Carlos lo lee con ustedes. Capítulo 73, verso 28. A lo mejor y lo repetimos todos juntos porque es el que vamos a memorizar, ¿verdad? Sí. ¿Listos? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. A ver, pongámoslo en español, Carlos. Y esto no lo hemos ensayado, así que sea un coloquio y ellos de paso entenderán. Las tres frases importantes, entonces pongámoslas en español. Yo te pregunto la primera, ¿qué significa en cuanto a mí? Dice, él está diciendo, voy a dejar de preocuparme en los de alrededor y voy a empezar a ver qué está en mí. Casi sería como si yo te pregunto, en fin de cuentas, ¿qué te importa la vida de los demás? Entonces Carlos respondería, en cuanto a mí. ¿Lo entendieron? Sigue la parte. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Ahora es mi trabajo decirles esto. No me gusta compartirlo de esa forma, pero finalmente yo soy una especie de Asaf.
Digo especie de Asaf porque soy un asalariado y dependo de mi sueldo que satisface mis necesidades y ahora tengo que pensar en mis hijos. Entonces, mi conclusión, después de que Dios me dice, ¿a ti qué te importa la vida de otros? Lo que Dios me dice, de aquí en adelante, el bien para ti es acercarte a mí, dice Dios. Esa es tu herencia, esa es tu bendición. Poner en mí, dice Dios, tu esperanza. ¿Lo entiende? Y finalmente, Carlos, ¿por qué cierra para contar todas tus obras? Porque es lo que él hacía. Él adoraba a Dios. Él le contaba a todos cuán grande era su Dios. Increíble, ¿no? El más grande de los músicos estuvo a punto de renunciar a tan hermoso llamamiento porque el leviatán de la envidia se apoderó de su corazón. Dios quiera que ese demonio no esté vagando en su casa, o peor aún, ya anidado en su casa, porque nos hará destrozos. Varios consejos puntuales. El primero sería la envidia. Y veamos la envidia de esta manera. La envidia llevó a Satanás, al ángel de luz, a querer ser como Dios. El orgullo y la envidia lo llevaron hacia ese abismo donde al fondo iba a ser destruido. La envidia nos va a llevar a ese mismo abismo. Y si ustedes creen que exageramos diciendo que la envidia es un demonio, la envidia viene de Satanás. ¿De dónde entonces creen que exageramos? Lo más preocupante de esto es que creer lo que otros tienen también es de pésima educación. Le estamos diciendo a Dios que lo que Él nos da no es suficiente. Y finalmente nos lleva a querer competir contra otros, sin importar a quién nos pasamos llevando a nuestro paso, sin importar a quién lastimamos. Olvidamos todas esas reglas morales que hemos tenido en nuestras vidas, porque ahora estamos compitiendo. Dijiste que es pésima educación, de que nos hace competir con otros. ¿Y qué fue lo primero? Que la envidia viene de Satanás. Wow. Muestra que no tengo ni una pizca de educación, me hace competir con otros, que sería una de las torpezas más grandes de un mortal. Y además viene de Satanás. Ay, si usted ha estado envidiando la casa, el coche, el trabajo y los bienes de otros, si yo estoy en eso, no tengo educación, estoy influenciado por Satanás. Segundo, aceptar mi pecado y confesarlo delante de Dios es el principio de la restauración. Aceptar, y con agallas como este músico lo hizo, y lo hizo de forma pública, como ansío. Imagino en mi mente ver a Asaf en una reunión como esta. Me imagino que eran muchos, eran miles los que él tenía que atender, y en un monólogo de solo grandes oradores, confesar ante todos, estaba lleno de envidia. Y eso fue el proceso de su restauración. Quiera Dios que usted y yo tengamos un poquito de humildad para reconocer el pecado. Y hoy que estamos como Él en la casa de Dios, el proceso de restauración empiece. 3. Sabemos que nuestro Dios es un Dios justo, amén. Un Dios justo, entonces no va a dejar que el malo quede sin castigo y el justo con recompensa. Nuestra confianza es que nosotros estamos arrepentidos de lo que hacemos. Nosotros creemos que Jesús pagó por lo malo que hemos hecho y estamos arrepentidos por eso. Y eso nos lleva a tener la mejor recompensa de todos. Eso es ir al cielo. No importa
lo que tengamos o lo que no tengamos en la tierra. Importa que cuando muramos vamos a ir hacia el cielo. Esa es razón suficiente para estar satisfechos con esta vida. Saber que nuestro fin es el cielo, donde hay calles de oro. Ahora imaginen el fin de aquellos que no están arrepentidos. Aquellos que no se han preocupado por hacer el bien. Aquellos que siguen haciendo el mal sin importarles lo que Dios dice al respecto. Su fin va a ser el fin del infierno. Y aquellos que ya nos equivocamos en la envidia, la única salida de esto es pedir misericordia. Pero claro, los altaneros, los petulantes, los arrogantes, y no estoy hablando a ninguno de ustedes, Asaf se refiere así al auditorio al que él ministraba. Me pregunto si en medio nuestro, desde luego hay algunos como los que Asaf describió, a los que él de pronto dijo, seré como ellos, hablaré como ellos. Y si algunos ya caímos en tan grande torpeza, porque él es el que dice, he sido como una bestia delante de Dios. Y si usted recapacita, ocupa tan fea descripción de sí mismo, porque él sabe que su capacidad académica está muy por encima del promedio, y que debiendo ser un maestro, cae en este pecado. Quizás algunos de ustedes y yo estamos ahí mismo, pero hoy podemos pedir misericordia. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por lo que tu palabra nos ha ministrado. Perdóname las veces que me he llenado de envidia, Señor. Qué vergüenza. Gracias por decirme que debo memorizar este verso. En cuanto a mí, el acercarme a ti será el bien. Poner en ti mi esperanza para contar tus obras. Esto es trascendente. Esto no hay nada que lo corrompa. Esto es invertir en la eternidad. Lo que hago aquí termina aquí y queda en manos de otros. Pero esto es invertir en la eternidad. Perdóname, Señor, por haber sido necio. Aun cuando el pagano Alighieri parece salió de sus cabales al decir que había que coser los ojos, me pregunto si algunos de nosotros necesitamos algo igual para reconocer nuestro pecado. Gracias por volvernos a ti, Señor, por ministrarnos. Y te suplico que si hay alguien sin Jesús esta mañana a quien tú has hablado, tu espíritu toque tan fuerte su alma que él o ella no regresen a casa sin Jesús. Mientras todos oran con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si usted ha venido 1 o 10 veces a la iglesia, si es religioso o no, o si padeció envidia o no. Lo que importa es que usted y yo necesitamos a Jesús. Usted y yo necesitamos hacer que Jesús sea el bien de nuestras vidas. Y yo no voy a invitarle a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión. Esto es entre Dios y usted. La invitación es que usted abra su corazón a Jesús. Si esta mañana alguien dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero mostrar humildad ante Dios. Este es el mejor momento. Donde está, haga una oración sencilla pero con fe, con humildad. Y si alguien dice, quiero hacerlo, predicador, pues donde está, levante su mano en señal de recibir a Jesús. Déjeme orar con usted. Nadie le va a pasar al frente. Esto es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que esta mañana abre su corazón con fe a Jesús y levanta su mano? Vamos, donde está, tome el coraje que Asaf tuvo para reconocer su error
y tome usted las agallas para dar ese paso de fe y recibir a Jesús en su vida. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? Alguien que recibe a Cristo esta hora. Alguien que pone su fe en Jesús. Si está pensando, predicador, yo no estoy listo para esto, igual que no lo estoy yo. Por eso Asaf necesitaba reconocer a Jesús. Por eso usted y yo necesitamos hacerlo. Levante su mano. ¿Habrá alguien? Señor, gracias por ministrar nuestras vidas y te ruego ahora por los que ya creemos ser salvos y que no hemos recapacitado en la influencia demoníaca que hemos permitido que entre en nuestros ojos. Perdónanos, reconcílianos y ministranos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Recuerde que no hemos terminado. Ahora es un tiempo para adorar al Señor. Al igual que Asaf, muchas veces yo he sentido ese mismo pensar, y creo que muchos de los siervos del Señor que estamos aquí hemos pensado